Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este nuestro programa, Alimento para mi Espíritu. Este programa de todos los jueves a las 8 de la noche, con el cual queremos aportar un grano de arena en la extensión del reino de Dios en la tierra y que nos pueda servir de crecimiento y de edificación en nuestra vida cristiana. Mientras damos tiempo a que nuestros hermanos se conecten, doy gracias a el Señor por esta maravillosa oportunidad de entrar a sus hogares a través de estos medios. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y te pedimos que tu Santo Espíritu tome control de este tiempo, que podamos sembrar una palabra en el corazón de nuestros hermanos que sirva de edificación y crecimiento en su vida y en la relación contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Saludo a todos los hermanos que se están conectando, a los hermanos que verán este video en diferido. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Les agradezco su compañía, su fidelidad. Gracias a todos los hermanos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Esa es la mejor manera en la que nos puedes colaborar. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado En el 2021 Dios nos introduce en la buena tierra. Entonces, vamos a hablar de manera optimista. Yo sigo pensando que en el año 2021 tenemos que tener una actitud y un lenguaje no de pesimismo, sino de optimismo, de fe, de confianza y de esperanza en el Señor. Por eso cuando pedía al Señor que me diera el tema para tratar esta noche, el Señor puso en mí estos textos bíblicos del tiempo en que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Recordemos que el pueblo de Israel viene de 430 años aproximadamente de estar en la esclavitud, luego de pasar 40 años en el desierto, luego de la muerte de Moisés está ahora cruzando el Jordán y está a punto de entrar a la tierra prometida. Ahora recibe las instrucciones. Quiero hacer una pequeña semejanza. Hasta el año 2019, quizás nosotros estuvimos viviendo en el Egipto, estuvimos viviendo bajo las condiciones del mundo, sometidos a las circunstancias del mundo. El Señor nos lleva ahora a esos 40 años de desierto, que fue el 2020, un año de todas las dificultades posibles. Y ahora estamos frente al año 2021 con fe, con esperanza y confianza en que el Señor nos dará o nos introducirá a esa buena tierra. Por eso quiero que me acompañe a la palabra y vamos a ver las instrucciones y vamos a ver cómo Dios nos introduce a la buena tierra. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Está delante de nosotros la promesa. El Señor nos ha dicho que si nosotros creemos, que si nosotros confiamos, que si nosotros tenemos fe en el Señor, Él nos guardará, Él nos protegerá y nos permitirá la victoria. Este año 2021 es un tiempo en el que seremos introducidos a una tierra nueva, a un tiempo nuevo, a unas circunstancias nuevas y debemos saber cuáles son las instrucciones básicas que debemos asumir para que en el 2021 podamos alcanzar esta promesa de introducirnos a la tierra buena, a la buena tierra. Lo primero que nos dice es que cuidemos de poner por obra los mandamientos. Ese es el primer elemento. Siempre en todas las cosas que el Señor determina para el hombre, en el proceso de su vida natural, pero también en el proceso de su vida hacia la salvación y a encontrarse en la eternidad con Dios, siempre estaremos hablando de la obediencia.
Recordemos que la obediencia es el primer problema que el hombre tuvo en la relación con Dios. Y ese es el primer elemento en toda promesa que el Señor nos da, que debemos obedecer los mandamientos. Entonces está delante de nosotros la esperanza, la fe, la confianza que el 2021 será un año diferente al 2020. Pero ¿qué dice la palabra adicionalmente? La palabra en el siguiente versículo, en el versículo 2 del capítulo 8, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, lo primero que hace el Señor dentro de las instrucciones antes de entrar a la tierra prometida es, primero, la recomendación inicial, guardar los mandamientos. Pero también le dice al pueblo de Israel que no se olvide de todo lo que pasó durante los 40 años, que en el desierto fue afligido, porque para entrar a la tierra prometida, para entrar al nuevo tiempo, para entrar al triunfo, a la victoria, Dios prueba nuestra obediencia, prueba nuestra fe. Tiene que entrar, o tenemos que entrar al 2021 con un corazón probado, un corazón que haya pasado la prueba. Recuerde, esta generación no es la generación que salió de Egipto, esta es una generación nueva, y esta generación fue probada en el desierto para saber, para que Dios supiera si iba a guardar o no los mandamientos. Nosotros durante el 2020 estuvimos siendo probados, estuvimos viviendo circunstancias complejas y difíciles. Esas circunstancias probaron nuestra fe, esas circunstancias probaron nuestra obediencia, y los que logramos pasar, los que logramos resistir, los que logramos creer y vivir en fe el 2020, ahora estamos frente a la oportunidad, bajo la dirección de Dios, de entrar a esa buena tierra que el Señor nos promete. Entonces, nosotros debemos entender que Dios demanda un corazón probado para entrar a la tierra prometida, para entrar a la bienaventuranza de un nuevo año de bendición y triunfo. La palabra también me dice en el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo quisiera hacerle una pregunta, hermana. Sabemos que en el año 2020 tuvimos grandes dificultades en la manera en que debíamos proveernos, porque los sistemas económicos, porque las provisiones, porque el estar en cuarentena nos impedía ser productivos. Yo no sé usted, pero a mí me nace una pregunta: ¿cómo me sustenté en el año 2020? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo Dios nos cuidó? ¿Cómo Dios nos sustentó durante todo este tiempo? ¿Cómo el Señor cuidó de nosotros? ¿Cómo al final del año no nos hizo falta nada? Sí, no tuvimos comodidades, no tuvimos lujos, no tuvimos vacaciones, no pudimos hacer muchas cosas. Pero dice la palabra, nos sustentó con el maná, con lo que era necesario. Quizás estuvimos acostumbrados durante toda nuestra vida a depender de nuestra capacidad productiva, la manera en que conocíamos. Dios nos hizo sustentar en el año 20 de una manera que no conocíamos, dependiendo del Señor. Por eso dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. En el año 2020 el Señor nos enseñó a depender de Él total y absolutamente, y ser sustentados por su palabra en la fe que tuvimos en el Señor. Agrega la palabra en el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Cuando nosotros vemos estos versículos, la palabra nos está diciendo
que las cosas en el año 2020 resistieron el uso y a veces el abuso, que resistieron las cosas que teníamos en el hogar, las cosas con las que nos vestíamos, todo lo que nosotros poseemos. Dios lo cuidó, Dios lo protegió, Dios nos hizo que ese año 2020 fuéramos sustentados por su palabra, por la fe que teníamos en su palabra. Entonces, es necesario entender que en el año 2020 teníamos una manera de ser sustentados y era esa fe que teníamos en la palabra del Señor. Ahora, que nos promete una tierra buena, ahora entramos a esa tierra, pero tenemos que vivir con la misma confianza porque la palabra me dice, recuerda lo que viviste, recuerda lo que pasaste en esos 40 años, recuerda lo que pasamos en la necesidad, cómo Dios nos ayudó, cómo Dios nos sustentó, cómo Dios hizo para que las cosas se mantuvieran en buen estado para nosotros. Entonces, tenemos dos elementos. Primero, el Señor nos dice que nosotros debemos recordar las lecciones, los aprendizajes que tuvimos en el año 2020. Ahora nos dice que recordemos también que Él nos sustentó de una manera diferente a la que nosotros mismos habíamos conocido. Ahora la palabra nos enseña y nos dice, Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Agrega la palabra. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces, la siguiente recomendación es recordar que nosotros debemos vivir en el temor del Señor. Debemos vivir obedeciendo los mandamientos, respetando al Señor, siendo reverentes con las cosas del Señor, conociendo su palabra, conociendo sus mandamientos, conociendo a través de la palabra cómo a Él le agradan las cosas. Entonces, vamos recordando tres cosas. Lo primero es que hay una promesa delante de nosotros. Después de la dificultad del 2020 viene una promesa de entrar a una tierra buena, pero que nosotros debemos recordar el camino que hasta aquí hemos recorrido, pero también recordar que Dios nos sustentó de una manera diferente a la que habíamos conocido, pero también que nosotros debemos darle prelación a los mandamientos del Señor y vivir en el temor de Dios. Nosotros tenemos promesa de entrar a la tierra prometida. Tenemos promesa de entrar a un 2021 en bendición, en victoria y en triunfo. Pero nosotros debemos capitalizar, como lo dije en alguna semilla, el aprendizaje que tuvimos en el 2020. Siempre dándole prelación a la palabra, a la obediencia y al temor al Señor. La palabra también me dice en el versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. La palabra del Señor nos está diciendo, aquí está la promesa. Esta es la palabra para que caminemos en un 2021 sabiendo a dónde vamos. Queremos entrar a esa buena tierra, pero tenemos que tener en cuenta estos elementos de los que hemos estado hablando. Capitalizar la experiencia, saber que Él nos sustenta de manera diferente, darle prelación al temor a Dios y entraremos a esa tierra que es buena. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 8:10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. La promesa para el 2021 es que nosotros estaremos en buena tierra. Si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros reconocemos la
multiforme manera de manifestarse en nuestra vida. Si nosotros le damos prelación al temor al Señor, si nosotros caminamos recordando todo lo que Él nos enseñó a través de las experiencias del 2020, entonces entraremos a esa tierra, comeremos y nos saciaremos y daremos gracias al Señor por la buena tierra que nos ha dado. Entonces el Señor nos está diciendo en el versículo 9 y versículo 10, nos está diciendo, esa es la promesa, esas son las bondades, esas son las bendiciones que están delante de nosotros para el 2021. Nosotros no podemos vivir el 2021 en el temor, en la angustia, en la desesperación y en la anarquía que se está produciendo en el mundo. Las personas entendemos la necesidad, pero tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser preventivos, tenemos que caminar en obediencia a las normas porque Dios nos enseña a obedecer las normas. Entonces, pero nosotros vemos al mundo en una desesperación, desbocado a ir hacia un pasado que ya no existe. Nosotros no podremos volver a un mundo que existió hasta el 2019. Ese Egipto quedó atrás. Recordemos que el pueblo de Israel, una vez salió de Egipto, recordaba lo que comía, lo que bebía, cómo dormía en Egipto y renegaba contra Moisés. Pareciera que estamos en la misma situación. Durante el 2020 Dios nos demostró que a pesar de que los problemas económicos y los sistemas económicos no funcionaran, Él nos sustentó. Ahora estamos frente al 2021, un nuevo tiempo. Un tiempo en que nos promete bendición. Pero nosotros tenemos que entrar en nuevos modelos, en esos nuevos modelos que el Señor está poniendo delante de nosotros, modelos de producción, modelos de relación, modelos de comercio, modelos de economía, en fin, hay una serie de modelos nuevos que están delante de nosotros. Dios en el 2020 nos enseñó a volver a la familia, a volver al núcleo familiar, a ver lo importante que es el núcleo familiar. Pero también nos enseñó a volver a retomar las relaciones naturales, no a través de los sistemas y de los aparatos ni de las redes, a contactarnos también directamente, a volver a convivir los cónyuges, a volver a convivir los padres con los hijos. Un aprendizaje que debemos capitalizar en el 2021. Nuestro mundo no es el mismo del año 2019. En el 2021 estamos en un año diferente. Entonces, nosotros debemos saber cuál es el camino que debemos recorrer para entrar a esa buena tierra. Entonces, la obediencia, el reconocimiento del aprendizaje que tuvimos durante el 2020, el reconocer que Dios tiene una manera diferente de hacer las cosas a las nuestras y sabiendo que todo lo debemos hacer dentro del temor a Jehová. Pero el Señor hace una advertencia. El Señor dice, aquí está delante de ustedes esa tierra buena que los bendecirá. Entonces, advierte el Señor, dice el Señor en Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El Señor nos está diciendo, vivan en el temor, obedezcan la ley, vivan de acuerdo a las experiencias que eso fue lo que yo les enseñé en el 2020. Aprovechen esas experiencias, pero por sobre todo, vivir dentro de lo que determina la palabra. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Puede suceder que en el 2021 nosotros empecemos a ver la normalidad de la vida retornar a la existencia de la humanidad. Podremos ver los sistemas económicos productivos, poder volver a esos modelos en el pasado puede que sea así. Pero el problema es cuántos de los que llegaron en el 2021 por la angustia, el miedo y la desesperación a morir, recibieron al Señor, iniciaron una relación con el Señor. ¿Cuántos de ellos, cuando estén en bendición,
se olvidarán del Señor? ¿Cuántos de ellos cuando se solucionen las cosas se olvidarán del Señor? Y el Señor nos dice, cuídate de no olvidarnos del Señor. Por eso, en el versículo 19 dice la palabra, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. La palabra es contundente, es fuerte, pero es verdadera. Nosotros estamos siendo amenazados en un decreto de muerte por la pandemia, por el virus. Dios nos puede ayudar a salir de esta situación y como Él lo promete, Él lo hará. 2021 será el proceso, el inicio de las soluciones y el de volver lentamente a retornar a la normalidad. Pero si esto no corrige nuestra manera de actuar, si no corrige nuestra manera de pensar, si no corrige la relación con Dios, nosotros vamos a tener problemas. Porque esta pandemia, en estas circunstancias puede ser la primera, pero podrán venir muchas más. Y si vamos a vivir bajo la protección y la cobertura de Dios, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Dice la palabra que habla de en pos de dioses ajenos. Cuando nosotros tuvimos necesidad, tuvimos miedo y faltante, recurrimos en el 2020 a que el Señor nos sustentara, nos cuidara, nos protegiera y nos bendiciera. El Señor lo hizo porque hasta aquí estamos hablando del 2020 como una historia. Estamos aquí, estamos vivos, tenemos vida y capacidad, tenemos salud. Entonces el Señor nos bendijo, nos protegió y nos guardó. Ahora, si el mundo puede llegar a una normalidad, nosotros no nos podemos olvidar de Dios. Ir en pos de dioses ajenos es ir en pos de aquello que el mundo le ofrece al hombre, olvidando que debemos darle el primer lugar al Señor. Por eso, hermano que me escucha, vivamos con la prudencia que debemos vivir dentro de lo que estamos viviendo, que es la pandemia. Seamos prudentes, seamos obedientes, participemos y colaboremos de todas las medidas preventivas necesarias para que la pandemia no crezca. Usted tiene que decidir cuando llegue la vacunación si se vacuna o no. Eso se lo dejamos a su decisión en la relación que usted tenga con el Espíritu Santo. Hagamos lo necesario, vivamos con prudencia, pero también vivamos con optimismo. Delante de nosotros hay un 2021 donde se va a manifestar esa multiforme presencia del Señor. Y veremos esa tierra buena delante de nosotros. Vivamos con optimismo, con prudencia. Vivamos con optimismo sabiendo que el Dios nos lleva de la mano. Pero vivamos en obediencia, vivamos en el temor del Señor. Permítame en este minuto orar al Señor para que nos ayude, para que nos guíe. Esta palabra nos está hablando de cuatro elementos básicos. El recordar que lo primero es la obediencia al Señor. Lo segundo, no olvidar las experiencias, no olvidar lo vivido. Tercero, lo central, temer al Señor. Pero también recordar que tenemos una promesa y debemos caminar hacia ella, a esa tierra buena que está delante de nosotros. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos en un tiempo de cambio, en un tiempo de transición. El mundo ha demostrado que los sistemas, que los procesos difícilmente cubrieron las necesidades de salud, de seguridad de la humanidad. Pero tenemos tu palabra, tenemos, Señor, tus sagradas escrituras, Padre Santo. Tú nos das promesa, tú nos das palabra, Padre Santo. Por eso, Señor, confiamos, tenemos fe y esperanza en ella. Creemos en fe, Señor, que tenemos delante de nosotros un 2021 que es un tiempo nuevo,
un tiempo nuevo que tú nos enseñarás a recorrer y a caminar, siempre bajo el temor a ti, Padre Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo y en el amor de Cristo Jesús. Señor, guíanos, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro entendimiento, despierta nuestro discernimiento, Señor, para poder ver lo que está delante de nosotros. Que podamos ver esa bendición y esa promesa que tú pones delante de nosotros y que podamos vivir con esa fe, con esa confianza, con esa esperanza y con ese optimismo el 2021, porque tú nos introduces a una buena tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Le agradezco a todos los hermanos que se conectaron. Los bendigo. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu y que comparta con sus amigos, familiares y con sus contactos en las redes estas enseñanzas y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Amén, amén y amén.